Buenas tardes, profe. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todas y todos. En un ratito ya comenzamos, así que esperamos que se conecten un poco más de compañeros y comenzamos, ¿sí? Voy a apagar el micrófono hasta que se conecten un poco más de gente. Esperamos un ratito. Hola, Georgie, bienvenida. Acá estamos. ¿Cómo les va? Dándole la admisión a los compañeros que se están sumando, así que vamos a esperar un poquito más, así cuando comenzamos la clase no tenemos que interrumpir. ¿Qué tal les ha ido con el trabajo práctico de la semana pasada? Bien, profe. Buenísimo. A mí particularmente me ha resultado bastante fácil, capaz. Buenísimo. Sí, la idea no es que sea difícil tampoco, la idea es que les aporte contenidos que antes desconocían. Si les aporta contenido, conceptos que antes no los tenían, bueno, Sí, la idea es totalmente, profe. Aparte que el texto no era difícil, digamos, como quizás otros textos. Está bueno eso, ayuda a la comprensión. me alegro, me alegro. Siempre me he preocupado yo también de cada vez que con la profe Georgina buscamos y seleccionamos el material bibliográfico, también intentamos que en la selección bibliográfica, hay muchos autores que hablan de los mismos temas, muchísimos, y cada vez que seleccionamos un texto, tratamos también de seleccionar esos textos donde los contenidos también tengan un tratamiento comunicacional, ¿no? Porque hablar de escribir o conceptualizar, hay muchas formas de compartir conceptos y de expresar esos conceptos, ¿no? Y por lo menos siempre ha sido mi preocupación seleccionar textos que tengan una redacción que facilite la comunicación, el diálogo con el texto, ¿no? Y tratar, es cierto que uno va adquiriendo poco a poco una destreza en interpretar narrativas más complejas o conceptos más elaborados, porque bueno, es un proceso en el que uno va adquiriendo manejo de esa terminología. Pero siempre me he preocupado porque en un primer año intento que en vez de espantarlos con bibliografía que resulte engorrosa, expresada en un lenguaje demasiado técnico, los termina desenamorando de la materia, y lo que necesitamos nosotros es que ustedes internalicen los conceptos y bueno, nada, y sean convocados para ponerlos en práctica, y para enamorarse de esos conceptos, no para rechazarlos. Así que me alegro que les haya resultado el texto, que les haya resultado fácil, digamos, de interpretar. Pero sí, bueno, me preocupa cuando el texto no les aporta contenidos que desconocían previamente, ¿no? Hoy vamos a ver, hoy vamos a ver algo, bueno, una mirada, una dimensión muy interesante, para mí al menos que es muy interesante, que es la visión la dimensión de la práctica profesional como mediación, ¿no?
y vamos a desarrollar conceptos relacionados a un teórico que se llama Roland Barthes, que planteó la dinámica cultural en torno a un proceso que tiene que ver con las culturas latentes, residuales y hegemónicas, ¿no? Los procesos culturales. Ya vamos a ir desarrollando ejemplos y todo, pero cómo podemos ser actores mediadores de esas prácticas culturales, ¿no? Como parte de nuestra práctica profesional. Vamos a ir viendo algunos ejemplos, vamos a también ver algunos videos cortos, así que bueno. Bueno, estamos presentes 55 participantes. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo antes de comenzar o comenzamos ya. ¿Qué opina, Georgie? ¿Algún aviso parroquial tienes para hacer en la clase hasta que se conecte alguien más? No, ninguno, ¿vale? Si bien hasta ayer tenían que presentar sus trabajos prácticos, así que por ende los acabo de descargar y bueno, tengo que verlos. He visto que hay 20 grupos que informo. Ajá, 20 grupos, bien. ¿Han respetado la consigna de la cantidad de integrantes por grupo? Sí, profe. Bueno, no todos, algunos. Claro, nosotros en realidad, que ¿por qué tenemos que poner esos criterios, digamos, para la conformación de los grupos? Es porque somos dos personas en una cátedra tan numerosa y bueno, y es la profe Georgina la responsable eh, de hacer de todos sus trabajos prácticos. Entonces, cuando hay mucha cantidad de grupos, imagínense que por cada grupo es un seguimiento diferenciado, o sea, al seguimiento del grupo después tenemos que sumarle el seguimiento individual, por lo tanto, tenemos que darle algún criterio para la cantidad de personas que integran el grupo. A ver, acá pregunta, profe, disculpe, ¿cada alumno debía subirlo? No, tengo entendido que había que subir un trabajo por grupo y en ese trabajo debía dejar constancia la cantidad y los nombres de cada integrante, con un trabajo suficiente. Eso se ha aclarado el jueves. Me han preguntado, se aclaró que solamente un integrante del grupo debía de subir. Bueno, si Claro, ahora no lo han tenido en cuenta, no importa, ya saben para el segundo. Claro. Y mencionar en el documento que han subido la lista de compañeros que forman parte del grupo. Hay otra pregunta que acá dice, profe, nosotros hicimos de 6 personas y uno solo entregó por todos, está perfecto, listo. Bueno, ya está correspondida las preguntas que dejan ¿Profe? Todos. Sí, Florencia, dime. No ha sido capaz está buena la aproximación del primer trabajo práctico. Eso no ha sido lo difícil ha sido conseguir integrantes, profe, re difícil, porque son un montón. Profe, he estado como 4 horas rogando, chicos, ¿tienen espacio? Chicos, por favor. Entiendo, los entiendo perfectamente, chicos, porque obviamente sé que ustedes al no conocerse en la presencialidad, tienen que generar esos vínculos virtuales. Miren, justamente hoy hablando de mediaciones culturales, ¿no? La tecnología en este momento es un mediador fundamental entre los vínculos, ¿no? Y bueno, vamos a tener que empezar también a generar destrezas para poder usar la tecnología como mediación cultural, no solamente en el ámbito de la vida privada, sino en el ámbito de la vida profesional. Yo estoy segura, sé más que segura, que en la vida personal por ahí quizás nos cuesta menos generar esos vínculos, por ahí me representa a mí, no sé, me gusta alguien, una persona, y genero estrategias para poder llegar hacia esa otra persona, ¿no? No tengo que darle ejemplos porque sé que ustedes también
ya conocen miles de estrategias para llegar a esa otra persona a través de sus redes sociales o lo que sea, siempre y cuando eso no llegue a nivel de acoso, obviamente, porque como ustedes saben también existe el exceso de búsqueda de stalkeo y todo y lo demás, que también ya en algunos casos roza un poco el acoso, pero digo, sé que no les va a faltar imaginación para construir estrategias para vincularse entre ustedes como compañeros de curso. Herramientas tienen, digamos, herramientas tienen. Úsenlas a esas herramientas para buscar compañeros. Es como dice Florencia, te lleva un poco más de tiempo porque no está la presencialidad, pero de poder se puede, de poder se puede. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. A ver, ya voy a compartir la presentación. A ver. A esto quiero cerrar. Bien. Bueno, nuestra tercera clase del día de hoy, nuestra tercera clase ética del día de hoy, va a Profe, tratar disculpe, de ¿sí? esta clase, ¿cuál sería el material? No, lo tenemos, ¿verdad que no? El material bibliográfico, Ajá. sí, lo vamos a compartir al terminar la clase. Ah, bien, bien, bien. No se preocupen, no sean ansiosos, tranquilos. Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a desarrollar el concepto de prácticas culturales. Básicamente, la práctica cultural consiste en todo lo que, bueno, como ustedes se acordarán, en las clases anteriores hemos desarrollado el concepto de cultura bajo distintas perspectivas, ¿no es cierto? La cultura se sigue vigente a través de lo que realizan las personas a través de esas prácticas, de ese hacer, en cualquiera de sus ámbitos, en cualquiera de sus dimensiones, ¿sí? Todo sistema de creencias, valores, discursos, representaciones sociales, etcétera, son nuestras prácticas culturales. No necesariamente lo que hacemos, sino como decimos, nuestro sistema de valores, nuestras creencias, lo que pensamos, lo que soñamos, cómo lo pensamos, cómo lo construimos, todas esas son nuestras prácticas culturales. Vamos acá a diferenciar dentro de esas prácticas culturales como distintos procesos en una cultura, como distintos procesos, distintas formas de dinámica dentro de esa práctica social. Estas categorías están propuestas por un autor que se llama Raymond Williams, un autor inglés, un intelectual inglés, un sociólogo que ha estudiado desde la teoría de la culturológica, y estas categorías han servido sobre todo un poco para explicar cómo la cultura vamos a decir, sobreviviendo, existiendo, cómo es ese proceso cultural. Incluso se acuerdan que hablábamos la semana pasada de una construcción, de una interculturalidad. Pues bien, Raymond Williams propone identificar estos tipos de cultura. Por un lado, la cultura residual, la cultura arcaica, como le llama él, que son estas prácticas culturales del pasado lejano que siguen vigentes y que todavía se mantienen sostenidas por algunos sectores sociales de determinados grupos. Por ejemplo, una práctica residual, ¿qué les parece que podría ser? Algo que se mantiene como práctica cultural lejana, pero sigue vigente. Podremos hablar incluso de la práctica del ritual de la Pachamama para el 1 de agosto. Podemos hablar incluso de prácticas vinculadas a
preparación de algunos alimentos, de algunas comidas. Incluso hasta podemos hablar, por ejemplo, ¿por qué no?, de... El lenguaje. ¿Cómo dices? El lenguaje también podría ser. En el lenguaje usamos muchas palabras, por ejemplo, vinculadas al lenguaje quichua, ¿no? Chuchar, Claro, eso justamente. gamba. Exactamente, en el lenguaje todavía seguimos sosteniendo algunos conceptos, algunas palabras que se mantienen de un pasado lejano, pero que todavía se mantienen vigentes al día de hoy. Por supuesto que ya resignificadas en un punto, ¿no? Pero se mantienen vigentes al día de hoy. Hay un trabajo muy interesante sobre cómo, por ejemplo, la leyenda del Cacuy en Santiago del Estero, acuérdense que la leyenda del Cacuy habla sobre la relación entre dos hermanos y cómo, ¿no? Dos hermanos, una hermana mujer que es Turay y un hermano varón que es Cacuy, ¿no? La leyenda dice que bueno, que el hermano varón era el encargado de proveer de alimento, ¿no? Y la hermana mujer, en teoría, bueno, hay una relectura de esa leyenda, porque básicamente la relectura de hoy es que cómo se explica el incesto en la cultura contemporánea es gracias a esa leyenda, ¿no? El hermano varón decide castigar a su hermana porque a pesar de que él le traía de comer, ella no respondía a sus demandas sexuales, vamos a decirla así, y es por eso que él decide castigarla, la lleva al monte, la engaña, le dice que sube al árbol, después la deja ahí, en el árbol, le corta las ramas para que no pueda bajar, ¿no? Y bueno, y ella se convierte en un pájaro, que dicho sea de paso, el pájaro se llama Cacuy, ¿no? Porque la hermana Turay llama a Cacuy, que es su hermano, pero el pájaro es Turay, no es Cacuy. La leyenda hasta lleva el nombre del hermano, ¿no? Es curioso eso también, cómo se invisibiliza incluso la mujer. Bueno, es muy, muy impresionante cómo se ha hecho una lectura de esa leyenda al día de hoy, pero además, cómo al día de hoy, en algunos lugares del interior de nuestra provincia, se sigue naturalizando las prácticas, ¿no?, de relaciones incestuosas, que hoy en día la denominamos, bueno, la llamamos, sí, bueno, qué salvaje y tal. No, 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 no es una práctica de animal, como decimos, tiene una raíz cultural, donde hay una norma que está vigente y que a través de una mediación cultural, a través de una leyenda, se ha ido aprendiendo en la historia, digamos, de los pueblos que han habitado estas tierras. Ya, bueno, si en algún otro momento les interesa, puedo compartir también los trabajos vinculados a esa práctica arcaica que sigue vigente el día de hoy en nuestra provincia, ¿no? La del incesto. Vamos entonces ahora a definir la cultura dominante. La cultura dominante es aquella práctica cultural hegemónica y que está vigente, pero sostenida por un grupo mayoritario, ¿sí? La cultura dominante es la cultura consensuada por la mayor cantidad de personas en una sociedad, ¿no? En este momento, esperen que todavía siguen entrando compañeros y me distraen un poquito. Qué pena, porque no puedo... ¿Ves? Bueno, ¿dónde estoy? Ya me perdí la diapositiva. Ah, ustedes la siguen viendo, ¿verdad? ¿O no? Sí, vale. Sí, profe. Sí, profe. Y yo no la veo ahora. Ajajaja. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ay, qué pena. Bueno, no, ya no voy a dar ok a nadie porque si no después... Acá está.
Bueno, la cultura dominante, como decíamos, entonces se identifica por todas las prácticas culturales hegemónicas que están vigentes. El matrimonio, no sé, los rituales mortuorios, La eh, religión. religión hegemónica, por supuesto, ¿no? De hecho, sabemos incluso cómo hay algunas prácticas religiosas de las culturas religiosas que no son las dominantes y que son también consideradas barbarie, ¿no? Hablemos de la cultura umbanda, incluso de la cultura religiosa que seguramente profesan las comunidades que llegan a nuestra provincia de Senegal, de Corea, de China, de Japón, que no son las culturas religiosas dominantes, ni hablemos de las culturas árabes como la musulmana, ¿no? En cuanto a lo que son las prácticas religiosas, hay muchísimos ejemplos para dar, pero sí, la religión católica es la religión dominante en este momento. Por último, las culturas emergentes, ¿no? Vinculadas a las prácticas culturales que están naciendo como práctica alternativa o como oposición a la dominante. Por ejemplo, bueno, en este caso, mucha gente que ya, en el caso del ritual matrimonial, decide directamente no casarse. Las familias No, monoparentales, la homoparentales. familia, muy bien, las familias homoparentales, las familias uniparentales, o, por ejemplo, las familias inclusivas, ¿no? De padres de un mismo sexo, de una misma identidad sexual. Más allá de que esto es interesante, el ejemplo que ha dado la compañera, porque en un momento dado, lo que dice Raymond Williams en relación a cómo estas, por ejemplo, en el caso de las relaciones LGTB, ¿no? En cuanto, por ejemplo, al matrimonio igualitario, esa práctica cultural durante generaciones, bueno, si uno ve todo el proceso que ha sufrido la comunidad LGTB a lo largo de la historia, ustedes ven que en todo ese proceso han sido primero destinados a la muerte, ¿no? Al asesinato directamente, al aniquilamiento. Bueno, no, hay muchos momentos de la historia de la humanidad en la que los homosexuales eran aniquilados directamente. Después, penaliza la Biblia, dice, ¿no? Que niega la homosexualidad, la niega, la penaliza y tiene el sacrificio final directamente. Pero bueno, a lo largo de la historia, cómo la comunidad LGTB ha podido adquirir derechos, ¿no? Y cómo en esa dinámica, en ese proceso cultural, ha llegado a una instancia de cultura emergente, como decimos, ¿no? Donde la práctica cultural, como por ejemplo el matrimonio igualitario o la adopción, por ejemplo, también, o el cambio de identidad sexual, forma parte de la cultura emergente. Lo que puede, en realidad hoy en día ya es cultura dominante, porque básicamente son derechos adquiridos y ya nadie se los puede quitar, pero en su momento han sido culturas emergentes, no eran dueños de derechos, de los derechos humanos como personas, pero se mantenían como culturas emergentes paralelas, clandestinas, ocultas, pero como una cultura al fin que uno podía identificar, ¿sí? Hoy en día vamos a decir que al haber adquirido derechos, hablo de nuestro país, aclaro, ¿no? Porque en nuestra cultura argentina, porque en otros países todavía no han logrado adquirir derechos igualitarios ni para la identidad de género, ni para el matrimonio, ni para la adopción, ni para ningún derecho que se les ocurra, ni derecho al voto, ¿no? Como es en algunos casos, algunas culturas árabes donde la mujer tampoco tiene derechos, ni derechos reproductivos, ni derechos políticos, ni ningún tipo de derechos, ¿no? En fin, lo que plantea Raymond Williams es
identificar estos procesos, ¿no? En cuanto a estos procesos culturales, en cuanto a prácticas culturales, como la cultura es dinámica en este sentido. De momento aparece una cultura residual que va luego una cultura emergente que después se convierte en una cultura dominante y que luego pasa a ser una cultura arcaica o residual, porque lo que es dominante hoy, en algún momento lo fue emergente, pero seguramente en algún momento será residual, ¿no? Y estas tres estadios de las prácticas culturales son súper dinámicos. De hecho, en muchos momentos de la cultura, de la historia de la cultura, algunas prácticas residuales retoman su práctica emergente y luego retoman su práctica dominante. Hoy en día, por ejemplo, asistimos a una generación, por ejemplo, de niños que están militando, por ejemplo, una alimentación vegana, una alimentación naturista, ¿no? Y el rechazo hacia, por ejemplo, la producción de animales con sentido, el manejo de animales con el sentido, digamos, de la producción de carne, ¿no? En fin, y hoy en día es una cultura emergente. Vamos a ver incluso ahora algunos ejemplos de cada una de ellas en el marco de lo que es la salud, por ejemplo. Muy bien, decíamos entonces que prácticas culturales es todo sistema de creencias, valores, discursos y representaciones, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la salud podemos identificar como una cultura residual ingerir en ayunas el té de ruda el 1 de agosto, ¿no? Y así todo, hablamos de cómo todavía la medicina tradicional, popular, sostiene las prácticas de cuidado, ¿no?, de la salud a través del consumo de determinadas plantas, ¿no? En este caso, la de ingerir té de ruda el 1 de agosto todavía sigue vigente como práctica residual en la salud de la comunidad santiagueña, ¿no?, o argentina. En lo que denominamos la cultura dominante, como saben ustedes, el modelo de salud médico hegemónico todavía, y patriarcal, también aclaro, todavía sigue vigente, y no por nada he elegido esta foto, miren, viene la carita ¿Por qué del patriarcal, médico, profe? porque todavía seguimos insistiendo en la palabra del médico varón como una palabra mucho más sobrevalorada que la palabra de la médica mujer, aunque ustedes no lo crean. Dentro del campo de la medicina también existe esa diferenciación entre un profesional médico varón y un profesional médico mujer, ¿no? Y muchas veces, como pacientes, los médicos varones tienen más credibilidad en términos científicos que una mujer. ¿Ustedes cómo se sentirían siendo operados por una cirujana mujer, por ejemplo? O, de hecho, dentro de las especialidades médicas hay algunas especialidades más reconocidas si sos varón que mujer, por ejemplo, ¿sí? Y ni hablemos si ese varón es rubio, ¿no? Rubio o... Exactamente, el color de piel también es un color hegemónico dentro de la medicina y del modelo hegemónico. ¿Qué pasaría si fuera... Sí. Hace poco ha habido una conferencia sobre lactancia materna, donde todos los que hablaban, digamos, eran médicos varones. Todos. No estoy al tanto porque estoy al tanto de esa charla porque la verdad que es muy visible ya, demasiado visible, incluso en el campo de la medicina, chicos y chicas. También las médicas mujeres sostienen, ¿no?, este modelo en donde es el médico varón y rubio, porque también es una cuestión de raza, como digo yo, ¿no?, de clase y de raza, que sostienen esta idea de que es el lugar del médico confiable, del médico que sabe más que cualquier... ¿Cómo cambiaría si esta foto fuera acá una mujer
y médica, recibida en la universidad como este señor, una mujer, y encima con rasgos etnográficos indígenas, que las hay, médicas, mujeres indígenas, médicos varones indígenas también hay, sin embargo, nosotros vamos a, digamos, el modelo dominante es el modelo del médico varón de ojos, digamos, de tez blanca, de tez blanca, ¿cómo es que se dice en la terminología policíaca? Caucásico. Caucásico, exacto, caucásico. Acá está mi marido al lado que me acaba de, simultáneamente con ustedes, claro. Hombre caucásico es el modelo dominante del médico. Lamentablemente, ¿no? De hecho, yo siempre cuento una anécdota, bueno, como ustedes saben, soy rubia de ojos azules, no lo voy a negar, así digamos, he heredado este color de piel y tal. Y a mí muchas veces, como trabajadora de la salud o como trabajadora de la comunicación, me ha resultado mucho más fácil entrar en algunas comunidades por el solo hecho de ser rubia, porque, digamos, de esto hablamos cuando hablamos de privilegios, ¿no? Yo obviamente soy consciente que mi color de piel tiene un privilegio sobre el color de piel de otros compañeros, y cada vez que en el equipo, en mi equipo de trabajo, el cual integro, tenemos que hacer un trabajo, también pensamos en esos detalles cada vez que vamos a hacer un proceso de trabajo en salud o en comunicación para la salud. Porque de lo que se trata justamente, y lo hacemos conscientemente, es de deconstruir esos modelos hegemónicos. Y uno tiene que ser muy consciente de eso. Tiene que ser muy consciente. Muchas así veces es, porque cuando vos asistes a un diabetólogo, a un nutricionista, la gente se sí, fija en el aspecto del médico que te está atendiendo. Por así ejemplo, así si es. es gordo o si es flaco, o en el odontólogo mismo, cómo tiene la dentadura, y lo juzgan por su aspecto, más que por su conocimiento. Porque si vas a un nutricionista y es Absolutamente. gordo, lo primero que dices es ¿qué me va a recetar o cómo me va a informar, a qué me va a derivar? O cosas así, se lo juzga así. Yo tengo una tía que es así, y siempre chocamos en esas cosas. Bueno, obviamente cada uno, como digo yo, mientras sea consciente, chicos, de la práctica profesional que ejerce, de cómo ejerce su profesionalismo, una cosa es saber por qué, por eso siempre es importante conocer la teoría, porque ahí uno se da cuenta cuál es el paradigma que atraviesa en la práctica profesional de cada uno, ¿no? Si uno decide respetar o seguir el trazado de los modelos estos hegemónicos, patriarcales, y bueno, mientras uno lo haga consciente, pero si uno, obviamente, lo que uno intuitivamente hace básicamente cuando no se hace esas preguntas críticamente es replicarlas, ¿no? Lamentablemente. Por eso siempre es mucho mejor tener esa mirada crítica sobre lo que hacemos y cómo lo hacemos. Profe. Sí. Disculpe que le interrumpa. No veo. Sí. Jorge Díaz. Hablando de ese tema, de lo que habla del patriarcado y la consecuencia que trae acá en nuestro país el tema femenino, esto es un problema más a nivel gubernamental más que otra cosa. Porque acá la Constitución, desde mi punto de vista y lo que yo he estudiado, ¿no? Sí. La Constitución Nacional habla del ser humano en sí, vamos a decirlo así tanto hombre como mujer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando antes no existía legalmente lo que se le llama ahora violencia de género, pero el solo hecho ya de haber una agresión de una persona a otra ya era un hecho punible. ¿Sí? Y el gobierno que está de turno ahora, y cuando comenzó este gobierno hace un par de años atrás, llevaron a la práctica esta nueva visualización, la voy a decir así. Sí. Pero en sí la Constitución siempre amparó al hombre y a la mujer. Y no sé, hay mucho para hablar del tema.
discutible, discutible. La Constitución no es, no es un código penal, ¿no? Empezando por ahí. Es un catálogo de normas de un país. No es no es un código penal, que es a través del cual uno puede regirse ante la justicia, ¿está? La Sí, Constitución, lamentablemente, habla de hombres y de seres humanos, habla indistintamente. No define, como dices vos, la ley, una ley para varones y una ley para mujeres, ¿está? Como dices vos, es verdad, no la diferencia. De lo que se trata, en realidad, en estos últimos años, es de legislar, o sea, poner leyes ante la comisión de un delito que a partir de hace poco tiempo se define como femicidio, por ejemplo, ¿sí? Antes no existía esa denominación en un juicio. Un femicidio era catalogado como crimen, en el mejor de los casos, o crimen pasional. Exactamente, por los medios, ¿no? Crimen pasional no existe en la justicia como denominación. Ahora, gracias a que un poder legislativo, porque no es este gobierno, recordemos que nuestro país tiene sistema democrático y en la democracia se contempla que gobiernen los tres poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo a cargo del presidente, el poder legislativo a cargo de todos los representantes de todos los partidos políticos, que son los que votan las leyes, y un poder judicial. La ley ha sido aprobada no por este gobierno, sino por el poder legislativo, que es el conjunto de todos los sectores, de las mayorías y de las minorías, ¿no? Y es bajo ese espacio que se ha aprobado la ley de penalización del femicidio, caratulado ahora, el crimen caratulado como femicidio, ¿no? Ya no tanto crimen, ¿no? Pero bueno, no sé si tu planteo tenía que ver con que estaba de más, con que te parecía que había muchas leyes, porque la Constitución es una carta magna, no es una ley, es una carta magna donde se desarrolla una serie de preceptos y de normas, pero nosotros no podemos meter preso a alguien porque la Constitución lo dice, ¿no? Tenemos que tener una ley, digamos, punible, donde diga cuáles son las penas, cómo es el proceso legal, en fin. No soy especialista en derecho, pero sí entiendo muy bien la diferencia entre una constitución de un país y una ley. Lo mismo la ley de matrimonio igualitario o la de cambio de la identidad de géneros, ¿no? O sea, eso tampoco, o sea, eso son leyes, ¿no? No es una constitución. La Constitución dice, sí, para todos los seres humanos que habitan el suelo argentino, y habla de todas las personas. Lamentablemente la Constitución ya lo definía, pero las leyes todavía han quedado en lo tradicional. Exactamente, sí, tal cual. Bueno, y para hablar de un ejemplo de cultura emergente, una práctica cultural que de un tiempo a esta parte ya también se visibiliza, se la siente muy cercana, que es, por ejemplo, los partos en el agua, ¿no? Más allá de que en nuestra provincia todavía no se conocen experiencias, o al menos en mi caso no la conozco, de equipos de salud que la pongan en práctica de forma segura. Es una práctica emergente que quizás en algún momento pueda haber sido una práctica residual incluso, ¿no? Practicada por las culturas muy antiguas, y que hubo una discontinuidad en esto de un parto humanizado. Exacto, bueno, el parto humanizado, la ley de parto humanizado básicamente consiste en darle a la mujer el derecho de elegir
de qué forma quiere tener a su hijo, a su bebé, ¿sí? El parto humanizado no necesariamente es parto en el agua, ¿no? También puedes No, tener no, un parto sí. en el agua Pero que sea es una traumático. posibilidad que tiene la mujer que no la tenía antes, por ejemplo. Claro, Que exactamente, siempre tal era todo cual. en la clínica, en un hospital y todo. Así es. Y gente que decidía por ella, ¿no? Y Claro, eso es gente lo que y un equipo de salud que decidía cómo iba a ser ese parto en el horario de que decidía el equipo de salud, la técnica que decía el equipo. Fíjense, bueno, una de las grandes críticas que se hace en torno al parto es que, por ejemplo, la cama de parto, la silla de parto, creo que se llama, está diseñada por un varón, ¿no? Para comodidad. Básicamente, Y es una postura antinatural. así es, y está diseñada para la comodidad del profesional obstétrico que esté asistiendo al parto, para que el profesional obstétrico se esté bien sentado, cómodo, pero la que no está cómoda ahí es la mujer que está haciendo el trabajo más duro, digamos, ¿no? Lamentablemente todavía las sillas de parto se siguen fabricando y siguen siendo utilizadas como práctica hegemónica del parto, vamos a decir, parto natural, como se le denomina, ¿no? Digo lamentablemente porque verdaderamente ya hay muchos estudios que hablan de que la mujer no es el parto más adecuado para el nacimiento de un bebé, ni para ayudarle a la mujer a que el parto sea menos traumático, ¿no? Sin embargo, todavía sigue siendo Pero a pesar de toda esa información, profe, se sigue haciendo eso. Y esta práctica, el parto en agua, es una práctica muy privilegiada, porque para que vos aquí en Santiago puedas tener un parto en el agua, tienes que pagarte una ambulancia privada, tienes que pagar unos ciertos que cuesta muchísimo dinero, como 300.000 pesos sale ahora realizar un parto así. Así es. ¿Por qué? Porque ni las obras sociales cubren esta prestación, nada cubre. Porque, ni el sistema público, digámoslo. En realidad, esta práctica cultural emergente sigue siendo exclusiva para los grupos, digamos, las clases o las comunidades que disponen del dinero para que esto se pueda llevar a cabo en un entorno, en un contexto saludable, protegido, digamos, de atención integral, ¿no? Para el caso, las obras sociales, lamentablemente, la única prestación que te cubre a la hora de parir es o la cesárea o el parto natural, ¿no? Son las dos únicas opciones de cómo vos puedes parir tu hijo. Más allá de que hay muchísimas otras más, no solamente en el agua, ¿no? Pero bueno, si nosotras... Un parto domiciliario, por ejemplo, también es necesario que tengas una ambulancia, una partera, un equipo neonato. No sé, más que nada por iglesia, profe, por lo que habla usted. Porque si estuviera legislado, o sea, si tuviera una ley de parto en el agua, esto no sucedería porque las obras sociales lo cubrirían y no sería tan riesgoso como, entre comillas, dicen ellos. Así es, así es. ¿Profe? Para que, sí. Parte también de la cultura emergente podría ser las terapias alternativas, que hoy en día están como muy en auge. La biodecodificación, las terapias holísticas, constelaciones familiares. Que antes, la homeopatía, digamos, eso no. Sí, absolutamente. Es parte de la cultura emergente como parte de un tratamiento, digamos, en de salud, ¿no? Y dicho sea de paso, también conviven la medicina homeopática con la medicina alopática, ¿no? Con las droguerías y tal, conviven porque muchos profesionales de la salud, de la medicina alopática, también combinan con la medicina homeopática. Lamentablemente todavía esta cultura emergente, así como lo defines vos, también sigue siendo solamente para aquellos quienes pueden pagar un servicio de constelaciones familiares y tal, al cual no es tan barato, porque
Lamentablemente, lo que estaría interesante sería que el sistema de salud, tanto público como privado, también lo pueda sumar en su TEMECUM de prestaciones, porque también de esa forma nos garantizamos un servicio de calidad, ¿no? Uno por ahí, bueno, por ejemplo, conozco en Tucumán el sistema de salud pública de la provincia ya cuenta con un servicio de homeopatía, que forma parte del sistema de salud pública, donde ya están homologados los remedios homeopáticos, los profesionales homeópatas también son médicos que después se han especializado en homeopatía. Digo, sumar estas medicinas alternativas o emergentes, sumarlas al sistema, ¿no? También genera calidad en eso, porque al todavía seguir siendo emergente, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros corremos el riesgo de que contratemos un profesional que no sabemos si nos va a garantizar un servicio de calidad, ¿no? A mí, ¿qué quieren que les diga? En algunos casos, verdaderamente, más allá de que respeto a todas las personas que acuden a las constelaciones, que acuden a las medicinas alternativas, las respeto porque también las he estudiado, verdaderamente, para que en mi caso yo me entregue a un profesional que esté dentro de esas medicinas, voy a ser un poquito mucho más exigente, ¿no? Porque lamentablemente hay mucha gente que lo hace de una forma más de tipo pecuniaria, o sea, es porque la lógica del mercado también, ¿no? Así lo define. Ahora está de moda estas prácticas, como digo yo, emergentes, están de moda. Hay mucho chanta, lamentablemente, que está haciéndose, digamos, bueno, nada, adquiriendo, por un sentido más, vendiendo estos servicios. Y es muy peligroso, bueno, profe, porque habla muy peligroso, con las emociones. Eso es sí, muy peligroso. Totalmente, es muy peligroso. Yo, por ejemplo, a mí verdaderamente, por ejemplo, a las constelaciones familiares le tengo mucho respeto y verdaderamente no siento que nadie, por lo menos en Santiago del Estero, sea una persona seria que lo esté llevando a cabo, y la gente, verdaderamente, todo depende también del sujeto que asiste a ese tipo de terapias. No sé, yo prefiero todavía el psicoanálisis, la psicología, los profesionales que han pasado por una universidad. Pero bueno. Ay, qué lindo que diga eso, profe. Qué lindo, porque de verdad que mucha gente corre el psicoanálisis por dar paso a estas terapias que para mí son como poner curitas y en algún momento sale por otra parte el síntoma. Y con esto que usted hablaba de los modismos, tiene razón, porque justamente como ahora es una práctica emergente, son como cursitos cortos y les dan una titulación, entonces ya todos, el otro día veía que en 6 meses uno ya puede ejercer la constelación familiar, entonces en 6 meses, ¿qué es lo que se aprende? No sé. Muy peligroso, para mí es muy peligroso, qué sé yo. Me parece que obviamente estamos en una cultura de mercado donde todo queremos que sea rápido, todo lo queremos ya, express. Lamentablemente, digamos, bueno, el psicoanálisis es una terapia que te lleva un tiempo más y estas culturas emergentes, la salud emergente como las terapias alternativas te venden la inmediatez, o sea, están especulando con que vos querés curar, y bueno, nadie quiere, o sea, todos queremos curarnos rápido y que pase, a nadie le gusta sufrir, por supuesto, pero lamentablemente los procesos de la vida tienen su tiempo, por más que nos cueste, es así. Pero bueno, los medios también ayudan mucho, contribuyen mucho a esta cultura de la inmediatez, que todo lo queremos ahora, ¿no? Si un teléfono demora en abrirnos una página, ya estamos renegando con la conexión, porque es la cultura del touch screen, así, ¿no? Tocamos y ya queremos la respuesta. Bueno,
cada vez más los niveles de ansiedad que tenemos para conseguir un resultado son exponenciales, ¿no? Y estas terapias rápidas, estas terapias cortas, breves, ellos les llaman terapias breves, pero son terapias express, o sea, te resuelven, como dice la compañera, es un parchecito, es una curita, pero la cuestión de fondo va a surgir, va a aparecer, el día de mañana va a Aparte, aparecer. hay situaciones psicológicas a largo plazo, digamos, en el sentido de que si no se consideran en el momento, después pueden tener muchas secuelas. Sí, claro, por supuesto que sí. Obviamente no voy a negar que muchas veces estas terapias nos otorgan quizás algunas herramientas para resolver cosas puntuales chiquitas, ¿no? Hoy es una caja de herramientas que si yo tengo que colgar un cuadro en mi casa, no voy a llamar un albañil para que me ponga un clavo, ¿no? Quizás voy a aprender a poner un clavo y capaz que estas terapias breves me sirven para poner un clavo, nada más, ¿no? Porque tampoco tenemos el otro extremo en el que magnificamos, ¿no? Cada vez que tenemos una situación compleja y que estamos atravesando, la sobredimensionamos y bueno, no, terapias breves no, vamos a psicoanálisis, no. Quizás también todo tiene que ver con una justa medida, ¿no? Hay cosas que necesitamos puntuales, una herramienta precisa para un tema puntual y bueno, quizás esta terapia breve nos sirve para eso, ¿no? Bueno, ahora también están muy de moda el coaching ontológico, otra Pero cosa. hay una famosa que se llama Ivana Nadal, no sé si usted la conoce. Sí, la conozco. Bueno, ella es el ejemplo de todo esto. Bueno, es que sí, literalmente, totalmente. Los influencers, profe, todos esos influencers. Sí, bueno, los influencers es otro fenómeno, ¿no? Pero puntualmente el ejemplo de Iván Nadal, ¿no? Que es un ejemplo básicamente de este tipo de culturas emergentes, vacías, es la nada en misma, ¿no? Sin sustancia verdaderamente. Bueno, está lamentablemente, ¿no? Digo yo, porque no es, a ver, es inocuo, ¿no? Lo que decimos es una inocuidad que no es inocente, porque a nadie le parece feo que le digan, lo estimulen a uno a disfrutar del día, a disfrutar de la naturaleza. Lo que parece inocuo de su discurso, lamentablemente, ¿no? Esconde en el fondo algo mucho más profundo que es la vacuidad, el vacío total. No tiene, es un poco complejo de explicar, pero bueno, sí. En el caso de Ivana Nadal, como ella es una persona que tiene mucha vidriera, que es muy, digamos, que hay mucha gente que sigue sus opiniones, y bueno, nada, genera una empatía con esas personas, ¿no? Que no está mal tampoco, como digo yo, es inocuo, no va a generar no va a generar ninguna, no va a poner ninguna bomba Ivana Nadal, digamos. Quizás hay otros discursos mucho más violentos a los cuales sí quizás hay que tener más cuidado, porque ahora nos reímos, pero bueno, nada, después puede ser un poquito tarde en cuanto a los discursos de violencia, pero Ivana Nadal es inocua, verdaderamente. Me preocupa más la generación que se está gestando a través de ese discurso, pero bueno, cada época tiene que seguir sus procesos personales y sociales y bueno, nada, así es la vida que va a ser. Bueno, vamos a seguir un poquito. Entonces, hasta acá hemos definido este proceso, prácticas culturales en torno a las prácticas culturales dominantes y cómo en ese espacio dominante surge una práctica emergente, pero al mismo tiempo también convive con una práctica cultural residual. Estas tres formas de práctica cultural son dinámicas, conviven permanentemente, ¿sí? Y quizás una va pasando al ámbito de la otra y van intercambiándose permanentemente en todas sus dimensiones.
Ahora vamos a definir un poco el concepto de mediaciones interculturales. Y acá me interesa muchísimo este término de mediaciones porque la propuesta que les quiero hacer es a ustedes como futuros profesionales de la educación para la salud, básicamente es posicionarse ustedes como mediadores culturales, ¿no? Ustedes van a estar en un campo donde va a haber muchos cruces, ¿no? Donde van a haber cruces, sobre todo bajo el concepto de esta idea de la salud como un concepto integral, ¿no? Y por lo tanto, posicionarse como mediador es básicamente el lugar más sano, digamos, como profesional, ¿no? La mediación es un espacio de andamio, de puente, ¿m? Es un espacio a través del cual circulan contenidos, circulan prácticas, dialogan discursos, dialogan narrativas, dialogan visiones de mundo. ¿M? Y bueno, esto para definirlo ahora sí, en la voz de este autor que dice que entendemos la mediación intercultural o mediación social en contextos pluriétnicos o multiculturales. Acá hace una diferencia entre contexto pluriétnico porque en alguna comunidad nosotros no podemos encontrar conviviendo comunidades, ¿no? Como nos toca a nosotros en Santiago del Estero, comunidades de distintas etnias, ¿no? Coreanas, senegalesas, criollas, etcétera. Esto para poner una diferenciación a través de la etnia, ¿no? O contextos multiculturales, más allá de su diversidad étnica, diversidad cultural. La diversidad cultural, por ejemplo, de adolescentes que viven en el barrio Cabildo con los adolescentes que viven en Loreto, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, entendemos la mediación intercultural como una modalidad de intervención de terceras partes. Intervención de terceras partes vendríamos a ser nosotros como mediadores. En y sobre situaciones sociales de multiculturalidad significativa orientada hacia la consecución, reconocimiento del otro y el acercamiento de las partes, la comunicación y comprensión mutua, el aprendizaje y desarrollo de la convivencia, la regulación de conflictos y la adecuación institucional entre actores sociales o institucionales etnoculturalmente diferenciados. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense todo el trabajo que tiene un mediador cultural o, bueno, en este caso, un mediador en salud, como podrían llegar a ser ustedes educadores, ¿no? Dice, una modalidad de intervención de terceras partes en y sobre situaciones sociales de multiculturalidad significativa orientada hacia la consecución del reconocimiento del otro. Primer trabajo, reconocer el otro. El acercamiento de las partes, dos partes diferenciadas, obviamente. La comunicación y la comprensión mutua entre esas dos partes. El aprendizaje y desarrollo de la convivencia entre esas dos partes. Y la regulación de conflictos, en el caso de que lo hubieran, no siempre hay conflicto, pero en el caso de que lo hubieran, esa regulación entre las tensiones entre esas dos partes, y la adecuación institucional. ¿Esto qué quiere decir la adecuación institucional? Que básicamente estén bajo la práctica del derecho. O sea, en tanto y en cuanto las prácticas culturales de una comunidad o de la otra estén bajo la ley, ¿está? Porque si en una comunidad está permitido el incesto, pero en otra comunidad el incesto es delito, y bueno, no, en el caso nuestro, más allá de que en el caso de nuestra cultura santiagueña, en las culturas antiguas el incesto estaba permitido, pero la adecuación institucional vigente del día de hoy es que eso es un delito, es un delito punible con tantos años de cárcel.
Por lo tanto, vamos siempre a adecuarnos a esas instituciones, a esas leyes. Bueno, entre actores sociales o instituciones, esto hablamos también de que esos actores sociales pueden ser una comunidad determinada y el Estado, ¿no? Puede ser dos comunidades, dos barrios, como por decirte, cuando hablamos de actores sociales no necesariamente hablamos de grupos que forman parte de una comunidad determinada. El Estado también forma parte de un grupo, ¿no? Y muchas veces nosotros funcionamos como mediadores entre una institución del Estado y una comunidad determinada, o instituciones etnoculturalmente diferenciadas. Para eso, acá vamos a detallar y vamos a nomenclar o vamos a detallar en una lista cuáles son las funciones específicas de estos profesionales de la mediación intercultural. Por un lado, facilitar la comunicación, lo habíamos dicho, promover la comprensión mutua, el diálogo, conseguir el reconocimiento del otro y el acercamiento de las partes, fomentar la cohesión social, promover la autonomía e inserción social de las minorías, fomentar la superación de prejuicios y el cambio de actitudes, promover cambios en la sociedad y una mejor adecuación institucional a las distintas realidades culturales y sociales. Hasta acá las funciones específicas que intervienen en esas mediaciones culturales. ¿Alguna pregunta acá hasta acá? ¿Algún ejemplo? Profe, ¿sería, por ejemplo, esas religiones que no permiten atención médica? ¿Podría ser eso? Bueno, por ejemplo, en el caso ese, hay algunas religiones que, por ejemplo, dentro de sus prácticas, por ejemplo, no está permitida la transfusión de sangre. Adventistas. Sí, para no denominar quiénes son, pero bueno, es un grupo cultural que no permite las transfusiones y operaciones. No sé si operaciones, pero por ejemplo, lo que es trasplante de órganos, exactamente. Sí, trasplante nada que no tengo de otra persona. Exactamente, es un mito lo de las operaciones, porque creo que por ejemplo, sacarse una muela, operarse del apéndice, todo eso está permitido. Lo que no está permitido es, como bien dijo la compañera, ¿sí? Ellos piensan que el alma es muy importante y es por eso que no tienen que tener ningún fluido de otra persona, ni órganos ni sangre. Son muy espirituales en ese sentido. Bien, bueno, entonces en ese sentido es una práctica cultural que bueno, dentro de nuestra legislación, esperen un segundito. Hay que respetar. Nosotros en nuestra constitución, perdón, en nuestras leyes, como ustedes saben, tanto la transfusión de sangre como la trasplante de órganos no es obligatorio, ¿no? O sea, nosotros tenemos que dar nuestro consentimiento, ¿no? Para este caso puntual, no hay conflicto cultural porque nuestras leyes no te obligan a donar sangre, es voluntario, y vos cuando vas a recibir sangre, en el caso de recibir sangre, debería averiguar cómo es el tema de la recepción de sangre. No sé cómo es, si es obligatorio. La donación de sangre es voluntaria. La donación de órganos hay una nueva ley que si no te opones, si no estás escrito que no te opones, se consideran donantes. Es verdad lo que acaba de decir la compañera. Pero bueno, en ese caso es muy probable que la comunidad que forma parte de esta religión haya hecho el trámite para no ser donante, digamos. O sea,
no, sobre todo si forma parte de su cultura. Pero para el caso de recibir órganos, nadie está obligado, y para el caso de recibir sangre, ahí no sé, ¿no? Ahí tendría que averiguarlo. En todo caso... se toman alternativas, profe, creo. Se pueden de tomar animales, alternativas, algo sí. así. Habría que, ahí seguramente la mediación va a ser una mediación crítica, seguramente hay un montón de casos críticos. De hecho, yo he traído algunos videos para compartir con ustedes, de los cuales me gustaría que los veamos ahora, antes que... En Anatomy Grey, profe, la serie de los médicos, Ajá. hay varios casos de ese tipo, de culturas que o sea, van en contra de las medicinas tradicionales. Ajá. Bueno, y hay un caso de esto. en Grey's Anatomy, en muchos programas, en Doctor House, hay otras series que están muy buenas donde se plantean muchos casos excepcionales donde está en juego la bioética, ¿no? Es que es una disciplina súper interesante la bioética, ¿no? Para todo lo que sean las prácticas profesionales de la salud, yo les recomiendo el día de mañana, si tienen la oportunidad de hacer un seminario sobre bioética, los recomiendo porque es muy importante para nuestras prácticas profesionales en el ámbito de la salud, donde seguramente nos vamos a encontrar con muchas cosas de estas. Me gustaría compartir con ustedes un video. A ver, espérenme un segundito. Espérenme un segundito que... A ver, che, ¿dónde lo he puesto? Espérenme un segundito. Siempre me pasa de cuando tengo muchos archivos abiertos. Lucre, tienes el micrófono abierto. Sí. A ver. ¿Cuál vamos a ver primero? Este vamos a ver primero. Tengo uno de España y otro de Colombia. A ver qué hora es. No estamos con tiempo para ver los dos. Vamos a ver, primero vamos a ver el de España, porque el de España es más de tipo interracial. El otro es más intercultural. A ver, con este, che. Ay, no, con este no. Lo tengo que poner siempre me pasa lo mismo con los videos. A ver. Avísenme, ¿no? Cuando se esté viendo. Colombia ha sido históricamente un país pluriétnico y multicultural, pues su territorio es compartido por comunidades afro, indígenas y camperas. Nosotros digamos, vivir en armonía, el Pishindo Arami, que le decía, eso de compartir con otras comunidades, no estar, digamos, pues, enfrentando, no estamos discutiendo diferencias, no, nosotros es la convivencia, los Misak somos pacíficos en esa parte donde la convivencia, el diálogo,
la comprensión, todo eso, pues nos caracterizamos por eso. Uno de los principales, diría yo, al convivir con otras comunidades en un mismo territorio, es el tema cultural, ¿sí? Y cuando hablo del tema cultural me enfoco es porque Comunidad Negra tiene una especie de cultura propia de la comunidad negra. La comunidad indígena tiene una cultura propia de la comunidad indígena y lo mismo la comunidad campesina. Mediación intercultural. La mediación intercultural es un mecanismo de construcción de paz que busca restablecer las relaciones entre los colectivos culturales a través del diálogo como estrategia comunicacional. Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada, hay un monte muy bonito, que el agua nunca faltaba. Nosotros, como le contaba, no tenemos una condición étnica. Campesino puede ser indígena, puede ser negro, puede ser mestizo, puede ser... ¿sí? Es más vale lo que el ser campesino es la relación que tiene con la tierra y cómo la interioriza y cómo la mantiene. Acá en el territorio, en especial en el norte del Cauca, los campesinos cohabitamos con comunidades indígenas y con comunidades afrocolombianas. Realmente la lucha por la tierra la dan todos los colectivos, tanto étnicos como campesinos. Y esa lucha por la tierra en los últimos tiempos se ha convertido en una lucha entre colectivos, porque los colectivos crecen, las comunidades crecen, pero la tierra no crece, no aumenta. Mientras los campesinos estamos diciendo de que lo poco que tenemos hay que conservarlo, no solamente la tierra sino el territorio, hay que preservarlo para mantener la cultura campesina, otras comunidades pretenden abarcar más territorio y eso nos ha llevado a tener conflictos. ¿Cuáles son las ventajas de la mediación intercultural? La mediación intercultural facilita el acceso a la justicia por parte de los colectivos culturales, ayudando a su descongestión, ya que es gratuita y no requiere de espacios institucionales. Fortalece la dinámica de escenarios de integración cultural, al tiempo que promueve el reconocimiento, respeto y la integración entre diferentes culturas. Por último, al ser un método autocompositivo, respeta las cosmovisiones de cada comunidad, brindándoles herramientas de resolución alternativa de conflictos interculturales. Muy bien. Bueno, ¿qué les ha parecido este ejemplo? Bueno, profe. En este caso, como ustedes ven, acá digamos, la mediación, la interculturalidad no está dada por el factor étnico, porque hay distintas etnias, sino por la tierra, así es, porque todos pertenecen a una comunidad que es la comunidad rural, la comunidad campesina. Y es a partir de cómo también definimos nosotros la comunidad, que también, porque es muy importante identificarla, denominarla, porque seguramente dentro de la comunidad campesina va a haber hay varias comunidades que se pueden definir por lo étnico, ¿no? Incluso hasta por lo generacional. Podemos seguramente identificarla desde la comunidad de jóvenes, de adultos, de mujeres, de niños. Ahora vamos a ver otra que tiene que ver, otro ejemplo también, que tiene que ver con, también la mediación intercultural, pero ya con gente que proviene de distintos países, con distintos idiomas, con distintas lenguas, con distintas prácticas culturales, que es un servicio que provee el Estado español para todos los colectivos de inmigrantes que llegan al territorio español y cómo son, vamos a decir, recibidos en la comunidad española. Antes de eso, ¿no? Me gustaría compartir una página que los voy a compartir después para que la chusmeen, me ha parecido muy interesante. También es un servicio, se llama
salud entre culturas, creando puentes, servicios de interpretación y mediación intercultural, programa de acompañamiento en el ámbito sociosanitario para asegurar una asistencia equitativa y de calidad, ¿no? Es un servicio que también es del Estado español, ¿no? Y que lo promueve, es un servicio de salud que promueve la integralidad, profe. Sí, para todos los colectivos de inmigrantes que vienen con otras, a ver si a ver, quiero que lo chusmeen, porque este no tiene video, ¿no? Pero ahí está. Creando puentes, servicio de interpretación y mediación intercultural, programa de acompañamiento en el ámbito sociosanitario para asegurar una asistencia equitativa y de calidad. El servicio de interpretación y mediación intercultural, sociosanitaria, presencial, permite solventar los problemas de comunicación que se dan cuando existen diferencias idiomáticas y socioculturales entre el personal sanitario y los pacientes. Sus objetivos son garantizar el acceso a la información, a los derechos y a los cuidados de manera autónoma, así como permitir la toma de decisiones con libertad y seguridad. Labores del equipo son acompañar a los pacientes en consultas, pruebas de diagnóstico, trámites administrativos, para posibilitar la comunicación con los profesionales e informar sobre el funcionamiento del sistema sanitario. Hacer seguimiento de los casos para favorecer la continuidad de los seguimientos médicos y la adherencia a los tratamientos. Formar mediadores interculturales para lenguas de menor difusión, profesionales de la salud sobre gestión de la diversidad cultural y la figura profesional del intérprete mediador, y estudiantes de posgrado en prácticas de máster en comunicación intercultural, traducción e interpretación de los servicios públicos de la Universidad de Alcalá, bueno. Acá, ustedes, si les gusta, pueden acceder al manual de interpretación y mediación intercultural en el ámbito sociosanitario, hacen clic ahí, lo descargan, está muy bueno. Yo pensando incluso en cómo trabajar acá con nuestras comunidades quichua hablantes, y con estas comunidades. Sí, es una buena forma, profe, de incluir a todos. Creo que sería bueno que lo opten en todos los países, porque más ahora que hay tanta gente que ingresa y egresa de un país a otro. Exactamente, los movimientos migratorios. Como digo, nosotros tenemos mucho, aunque ustedes no estén un poco invisibilizados, nosotros en Santiago del Estero tenemos muchos movimientos migratorios de comunidades que no son comunidades occidentales como las conocen, no son comunidades occidentales, son comunidades africanas, orientales, para dar, ¿no? Incluso comunidades asiáticas, ¿no? Del Líbano, de Siria. Fíjense, acá tienen enfermedades silentes, prevención y diagnóstico, salud entre mujeres, nuevos ciudadanos, nuevos pacientes, educación para la salud, psicología transcultural. Bueno, imagínense todo lo que significa para un ciudadano que viene de Senegal y que está viviendo en Santiago del Estero acceder al sistema de salud pública primero. Y luego, ni hablemos de pobrecito, profe. En blanco. Claro, ni hablemos de lo que significa tener un trabajo en blanco y poder acceder a una obra social. Bueno, el choque cultural que eso implica es fuertísimo, sí. No nos vamos tan, o sea, esto sí es intercultural, pero también el tema de las personas sordomudas, que ahora no se le dice sordomudas, sí, que les cuesta comunicarse con los propios personas. Sí. Así es. Profe, digamos... Sí, una persona y con hipoacusia, ¿cómo hace para acceder al sistema de salud? ¿Qué médico lo puede atender? O sea, obviamente hay médicos que hay un servicio de hipoacusia que publica, un servicio alucinante, se los recomiendo, que es muy bueno, funciona en el hospital regional, pero bueno, para todas no todas las personas tienen acceso a ese servicio, ¿no? Un médico preparado, un médico especialista preparado en atender a una persona, un cardiólogo que sepa el lenguaje de señas, por dar una idea, no sé. Sí, iban a aportar. Profe, disculpe, entonces significa que en Argentina no cuentan con mediadores culturales, es decir, con este sistema, por ejemplo, que ya está en España establecido.
Lamentablemente que yo conozca, no que yo conozca a nivel, en nuestra provincia no existe, en nuestra provincia. A nivel nacional habría que buscar, pero si forma parte obviamente de algún, creo que ahora que lo estoy pensando, el programa Sumar, que es un programa del Ministerio de Salud de la Nación, tiene unas líneas de cuidado de abordaje en culturas originarias. Y se los voy a compartir como ejemplo, pero bueno, eso ha sido un programa que ha funcionado hasta el año 2015, 2016, y después, bueno, al pasar el Ministerio a ser Secretaría, el Ministerio de Salud a pasar a ser Secretaría de Salud, todos esos programas se dejaron de existir. No sé si todavía existirá, lamentablemente, la verdad desconozco, pero podrían buscar si les interesa. Y bueno, y por último, el video que me quedaba, que es cortito, también es español. Bueno, los españoles tienen muchas corrientes, bueno, toda Europa, ¿no? Tiene mucho movimiento inmigratorio de todos lados, de África, bueno, de Latinoamérica ni hablar. A ver, vamos a ver este otro video que dura, ahí está, sí, Jorge Díaz, Sumar, Pueblo Oriente. Sé que estaba vigente. Bueno, vamos a ver este otro. Aproximadamente 33 años llevo aquí en Sevilla, 33 años fuera de Marruecos. Llegué porque ya estaban aquí mis padres, ¿no? Puedes decir que fue una reagrupación familiar, pero no con las mismas normas de ahora, ¿no? Entonces era diferente. Además el permiso de residencia era diferente, entonces vine con una solicitud de mis padres, vine con mi marido, nos la ha hecho a los dos y vinimos aquí. Había necesidad de muchas personas que pueden comunicar en diferentes idiomas, ¿no? Y ese fue, bueno, este fue al final, digamos, el objetivo, que a lo mejor aquí puede ser más interesante, más fructífero, ya puede traer más o mejorar el futuro, ¿no? Y aquí nos quedamos. Es Muna, de origen marroquí, y Muna es usuaria de Sevilla Acoge, y hoy viene porque ha tenido una incidencia, digamos, con su pareja, y pues ha venido a exponerla y ver pues las posibilidades que le podemos dar para poder hablar, comunicar y negociar con su pareja en este caso, ¿no? Se está reflejando en la inmigración, sea de Marruecos, sea de África subsahariana, sea de cualquier sitio, pues entonces esto afecta, digamos, a la situación del inmigrante, en este caso en Sevilla, no voy a decir en España, sí. Hemos tenido a personas que han sufrido, digamos, este racismo, si se puede llamar así, según ellos o ellas lo comentan, marginación, maltrato, prejuicios por el lugar de donde vienen, ¿no? Yo entiendo que la integración, personas que no somos de aquí lo tenemos que hacer, pero también las personas autóctonas lo tienen que hacer porque ya somos, digamos, en un espacio mestizo, diverso, y la integración la tenemos que hacer mutuamente, porque si no, no podemos decir, pues, estamos conviviendo, digamos, en paz o en armonía. Tiene que ser un proceso de mano de la persona inmigrante como la autóctona, pues, para que eso vaya romper todos los esquemas. O sea, lo que yo era ya no soy. Yo allá era psicólogo, o sea, tenía mi patrimonio familiar, tenía mis alumnos, la gente que lo reconoce a uno, o sea, tenía un estatus, pues. Llegas aquí, no eres nadie. O sea, cuando llegamos a España, de repente lo que había, llegamos por Madrid,
era como falta de información, ¿no? Hay falta de información. Pero yo creo que la fórmula secreta es ayudar. Me gusta participar. No servir para nada es terrible. Cuando nos llaman, digamos, cuando hay un conflicto, bueno, en un espacio comunitario, si hay alguna incidencia, pues claro, nosotros aportamos todas las herramientas necesarias, digamos, para intentar, pues, apoyar sobre todo a estas personas para que encuentren ellos la resolución, no nosotros. Nosotros no tenemos la solución mágica porque es diferente, son personas de edades diferentes, generaciones diferentes, la situación social, el desempleo, también tenemos muchas personas digamos, de tercera edad, en un barrio donde la inmigración es muy joven, entonces todos estos choques son normales, ¿no? Todas estas cosas son cosas, digamos, al no entenderla, pues provoca esto, provoca pues este tipo de conflictos. Este espacio se ha celebrado el cierre del taller de madres. Es un taller que está relacionado con maternidad e interculturalidad, dirigido a mujeres de diferentes nacionalidades y también pues de diferentes culturas, ¿no? Porque cada cultura tiene su forma de educar, de cuidar, de transmitir modales, ¿no? Yo soy de México y bueno, las vueltas que da la vida, y pues llegué a Sevilla y aquí fue donde descubrí que podía unir mis dos pasiones, que es el flamenco y el psicoanálisis, y entonces encontré el máster. En México trabajé con población migrante, pero eso es otra población. Entonces, en el momento que se me dio la posibilidad de elegir mis prácticas, pues la verdad es que Sevilla Acoge como que cumplía con mis expectativas y el deseo de poder enriquecerme de la experiencia de todos, tanto administrativos como los usuarios. Entonces, la verdad ha sido una experiencia súper rica y bueno, me da penita que se vaya acabando el año. Ha sido súper intenso. Nivel de cuestionamiento, concepto de mujer, de feminidad, o sea, siento que bueno, que me lleva una riqueza que no puedo transmitirla con palabras y que igual haría una danza y sería mucho más fácil para mí, pero es verdad que he recibido muchísimos regalos de vida, de fuerza, de voluntad, de lucha, de entrega. Yo no sé si he podido apoyar o darle a otros, pero yo creo que sí, lo he hecho con todo el corazón, con mucha pasión, con mucha dedicación, y ha sido un regalazo. Bueno, finalmente este último video básicamente se trata de lo mismo, nada más que en este caso una experiencia de cómo bueno, se integra, se produce la mediación entre culturas de distintas nacionalidades, no solamente étnicas, sino de otros distintos países, ¿no? Me hace acordar mucho a cómo... ¿Sí? Ay, no, disculpe, termina lo que estaba por decir. No, iba a decir que esto de las migraciones, que uno piensa mucho que la migración solamente tiene que ver entre un país y el otro, pero nosotros, por ejemplo, como santiagueños, tenemos una cultura de la migración muy fuerte e histórica, sobre todo porque... hablo de las migraciones en este caso, pensemos en la cantidad de generaciones y generaciones de santiagueños que han viajado hasta Buenos Aires en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, se han radicado ahí. Nuestra provincia es una de las provincias, bueno, hay un mito que dice que viven más santiagueños en Buenos Aires que en Santiago. Ustedes lo conocían ese mito, ¿no? Es incomprobable, por supuesto, no sé si existe algún trabajo científico en torno a eso, pero hay un mito que dice que hay más santiagueños viviendo afuera de Santiago que en el Santiago mismo, ¿no? Y un poco la pregunta era en torno a cómo el santiagueño históricamente ha buscado siempre irse a otra provincia. Dado las pocas posibilidades de desarrollo,
¿no? de desarrollo social, económico, productivo, al que ha tenido oportunidades se ha ido de esta provincia. Bueno, lo mismo pasa, y eso hablando de migraciones, en la actualidad y sobre todo el año pasado con la pandemia, aunque ustedes no lo crean, todavía, por ejemplo, las prácticas culturales de los denominados trabajadores golondrinas, que básicamente son trabajadores migrantes, son muchos de ellos santiagueños y se los denomina trabajadores migrantes porque se desplazan de provincia en provincia en función de las épocas de cosecha, ¿no? Cuando es la época de cosecha de la manzana, se van a la Patagonia. Cuando es época de cosecha de la caña, se van a Tucumán. El santiagueño es un trabajador migrante, mal llamado golondrina, se lo denomina golondrina en función de esa metáfora que la golondrina va buscando las primaveras, ¿no? Pero básicamente es un trabajador migrante. Pues bien, la salud de los trabajadores migrantes durante la pandemia ha sido un tema importantísimo porque cuando durante la pandemia se decretó el confinamiento, muchos trabajadores golondrinas quedaron fuera del territorio de su hogar, ¿no? En otras provincias, y había que generar administrativamente disposiciones denominadas salvoconductos para que esos trabajadores puedan transitar el territorio argentino y llegar hasta nuestra provincia, para que ustedes se den cuenta la complejidad que ha sido trabajar esa práctica cultural que es un sustento de una práctica de trabajo, una práctica laboral de esos trabajadores, es una práctica cultural más, lo que ha significado gestionar esa mediación, ¿no? La práctica cultural de esos trabajadores golondrinas en el marco de una pandemia y en el marco de un decreto de confinamiento. Ahí ha tenido que intervenir la mediación, obviamente la mediación cultural en el sentido más amplio de cultura, ¿no? El transporte, la cuestión administrativa que consistía salvoconducto para que puedan atravesar todas las provincias sin ser detenidos, llevados ni nada, ¿no? En fin. Sí, ¿qué ibas a decir, Federica? Creo que habías pedido de compartir algo. No, pasa que justo estoy trabajando, pero no he logrado entender dónde, o sea, qué lugar es ese en donde estaban ellos trabajando, no sé. Se llama Madrid, Madrid, a ver, ya te digo el nombre, es en Madrid, en España. De este último video que vimos, ¿dices vos? Sí, del último. Se llama Madrid Acoge. A ver, sí, Madrid Acoge es ya lo voy a compartir el video. El que nosotros hemos visto es un video de promoción, en el caso, digamos, de promoción de lo que hacen ellos como institución del Estado, y básicamente el final es el testimonio de una estudiante de México que ha ido a hacer su experiencia de práctica profesional como becada en ese espacio, también para gestionar una beca si les interesa el tema, ¿no? La mediación cultural. El video está hecho básicamente para promocionar ese programa de becas para estudiantes que vayan a hacer una práctica profesional ahí. En mi caso, por ejemplo, yo también he tenido la oportunidad de viajar como becada intercultural a otro país para hacer una experiencia de estudiante secundario, en el 5º año del secundario. Hice, bueno, a través de, en aquella época que accedía a la beca, era a través de una serie de exámenes que había que rendir y todo, bastante exigentes, y bueno, nada, gané la beca y hice el 5º año de la beca en una provincia que se llama Quebec, en Canadá. Era para hacer el 5º año del secundario. Ha sido una experiencia muy enriquecedora el intercambio cultural, porque así como en mi caso iba como representante de Santiago del Estero y de Argentina, había becados de otros países, del 90 países del mundo en ese lugar.
en esa escuela a la que asistí. Y es una experiencia sumamente enriquecedora porque uno aprende verdaderamente otras cosmovisiones, otras formas de interpretar el mundo. Y bueno, se puede, como dice la mediación, lograr ponerse en el lugar del otro, empatizar con el otro y dialogar con ese otro. Así que bueno, espero que la clase les haya aportado un concepto nuevo y una nueva visión de cómo también posicionarse como profesionales, ¿no? Como mediadores culturales, sea el campo que sea que les toque llevar adelante su trabajo. No sé si Georgina quiere aportar algo más. Nada más vale, lo vamos a trabajar, terminar de trabajar y revisar en el próximo trabajo práctico el día jueves. Ya te envío el práctico para que dejes el log, ¿vale? Así lo subamos desde ya y ellos puedan Perfecto. ir viendo, leyendo las consignas, también Perfecto. volviendo a ver los videos, porque tendrán que tener en cuenta no solo el contenido, sino también los videos, ¿no? Para la elaboración de cada uno de los puntos. Así que nada más, ¿vale? Nos Así vemos es. el jueves a las 7 de la tarde. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Profe, el próximo trabajo va a ser aportar si les ha sido... Sí, va a ser grupal. Todos los trabajos van a ser grupales, todos, hasta el parcial, que es, bueno, siempre lo hacemos, el parcial es domiciliario, grupal, integral también, así que bueno, siempre van a trabajar grupal, chicos. ¿De cómo, profe, esa modalidad? Lo he comentado al principio. Sí, la profe. Sí, porque desde la primera clase, de presentación, hemos planteado por qué, cuáles son las razones. Yo en la primera porque éramos muchos, ¿que no? Pasa que son tantas materias que ya ni me acuerdo. Más allá de eso, con Vale planteamos esto, que el trabajo de un educador, una educadora para la salud es interdisciplinario en cualquiera de los ámbitos de incumbencia profesional nuestro. Así es. Siempre tenemos que aprender a trabajar a la par del otro, de la otra, a trabajar en grupo, y justamente en construir saberes, compartir experiencias y bueno, construir conocimiento en base a eso, chicos. Tenemos que aprender nosotros mismos en primer lugar para poder conseguirlo en el otro dentro de nuestros procesos, no de formación. Ningún educador para la salud y menos un comunicador trabaja individualmente. Todo es un trabajo colectivo, en equipo. Trabajamos en las diferencias, trabajamos en las diferencias y trabajamos en las tensiones, además de, en el mejor de los casos, trabajar con un par que digamos que no genere todo eso, pero en el mejor de los casos trabajamos con quien queremos y con quien elegimos, pero en la mayoría de los casos trabajamos en los lugares donde hay tensiones, donde hay diferencias, sobre todo el día de mañana, cuando les toque, por ejemplo, sumarse a un equipo de salud, sea en un centro de salud pública o en un centro de salud privada, ustedes no van a poder elegir sus compañeros, así que hay que ir ejercitando esa práctica de trabajar colectivamente, porque ya les digo, el educador para la salud no trabaja individualmente, imposible trabajar individualmente, así que también es un aprendizaje, ¿no? Esto de armar equipos, trabajar las diferencias, las tensiones, los aportes, por supuesto que... Se trata también mediar. Mediar, absolutamente, mediar. En mi caso, como ustedes saben, soy, digamos, tengo una postura muy clara y creo que se nota hacia lo que son los movimientos feministas, hacia los movimientos ligados al respeto hacia los derechos para todas y todos. Pero muchas veces me toca trabajar en el ámbito de la salud y mismo en el ámbito universitario con personas que no piensan como yo, y
y de esa forma también, digamos, y de esta forma con la mediación también aprendo a convivir con esas diferencias. Obviamente cuando puedo elegir con quién trabajar, elijo, pero no siempre tenemos la oportunidad de elegir trabajar. Así como a mí también me toca tener colegas machirulos en el ámbito de la comunicación y en el ámbito de la docencia. Machirulos, pero militantes, militantes machistas, ¿no? Y bueno, no por eso voy a negarlo, ¿no? No soy una negadora, hay que al contrario, hay que trabajarlo y mediatizarlo. Así que bueno, dicho esto, nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Nos estamos viendo, seguimos en contacto, ¿vale? Nos encontramos el jueves, chiques. Gracias, profe. Profes. Profe. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe.